Bien, vámonos rápidamente con esta segunda parte de la guía de la UNAM para el área 3, el área de las ciencias sociales. Vámonos con el ejercicio número 49, que es la parte de la sección de matemáticas, que dice: 5 cuadernos y 8 lapiceros cuestan 115 pesos. 3 cuadernos y 5 lapiceros cuestan 70 pesos. ¿Cuál es el precio de cada cuaderno? Bueno, se dan cuenta que aparecen dos incógnitas: el precio del cuaderno y el precio del lapicero. Entonces, yo a la primera incógnita le voy a llamar C, porque estamos hablando del precio del cuaderno, ¿sale? C de cuaderno. Y la otra es lapicero, por lo tanto le voy a llamar L, que se refiere al precio del lapicero. Recuerden que ustedes pueden llamar a las incógnitas como ustedes quieran. Normalmente en los ejercicios de matemáticas suelen llamarse como X, Y, Z o ABC en algunos casos, pero yo en este caso lo voy a hacer un poquito más familiar, relacionado con el problema que me están dando. Entonces, C es precio de cuadernos, L precio de lapiceros. Y lo que tenemos que hacer es plantear dos ecuaciones, porque son dos incógnitas, de el texto que me está dando el ejercicio. Dice que 5 cuadernos, es decir, 5 cuadernos, ajá, y 8 lapiceros, es decir, si yo sumo el precio de 5 cuadernos más el precio de 8 lapiceros, ¿sale? Dice que todo eso me da un total de 115 pesos. Ahí yo formo la primera ecuación. Luego dice que 3 cuadernos más 5 lapiceros, ajá, eso me dice que da un total de 70 pesos. Ahí está. Esa es mi segunda ecuación. Y la pregunta es: ¿cuál es el precio de cada cuaderno? Es decir, lo que me pide el problema es el valor de cada cuaderno. En otras palabras, y en términos de álgebra, me está pidiendo el valor de la letra C, ¿sale? En este caso, que yo le asigné al precio de cuaderno la letra C. Bueno, pues entonces tenemos que buscar la forma de encontrar el valor de C. Es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y, como ya les expliqué en el video anterior, hay muchos métodos para resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. En este caso voy a utilizar el método de reducción, o suma y resta también se llama. Reducción o suma y resta. Lo que voy a lograr con este método es eliminar en este caso la incógnita L, que no me interesa porque no es la que me están pidiendo, para poder encontrar el valor del cuaderno, el valor de la letra C, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿no? 5C más 8L igual a 115, y la otra es 3C más 5L igual a 70. Ahora, voy a colocar paréntesis al principio y al final de cada ecuación, ¿sale? Como lo que voy a encontrar es el valor de C y me interesa eliminar la letra L, voy a utilizar los coeficientes numéricos de L, es decir, aquellos números que están a la izquierda de L. ¿Qué tengo? Un 8 y un 5. Los voy a escribir en la parte de afuera, pero intercambiados, es decir, el 8 que está arriba lo voy a poner abajo, el 5 que está abajo lo voy a poner arriba, ¿sale? Y después voy a revisar sus signos. Aquí puede ser que tenga dos signos iguales, que en este caso son dos signos positivos. Puede ser que tenga dos signos diferentes, que pudieran ser dos signos más y menos, ajá. Y pudieran ser estas dos condiciones. Entonces, dependiendo de la condición, es lo que se va a hacer aquí afuera. Fíjense bien. Cuando los dos signos sean iguales, es decir, que los dos signos sean positivos o que los dos signos sean negativos, aquí afuera se va a agregar un signo negativo, ¿vale? Negativo en alguno de estos dos números, en el que ustedes quieran. Yo lo voy a poner aquí en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque aquí tengo signos iguales. Son signos positivos, entonces añado un negativo. Si por el contrario estos dos signos fueran distintos, que uno fuera más y el otro menos, entonces aquí afuera ya no se agrega ningún tipo de signo, ¿vale? Esa es la regla. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Multiplicar este número, que en este caso es menos 5, por todos los términos que tengo adelante, y el 8 por todos los términos que tengo adelante. Así que cuidado con las leyes de los signos, de la multiplicación, hay que hacerlo, ¿sale? Menos por más da menos, 5 por 5C son 25C, menos por más da menos, 5 por 8L son 40L, esto es igual a menos por más da menos, y 115 por 5, híjole, pues es mucho, entonces 115 por 5, ¿verdad? Hago la cuenta, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 1, 5 y 2, 7, 5 por 1, 5, son 500
75. Recuerden que no tienen calculadora, así que hay que hacerlo todo a mano. Ahora multiplico el 8 por toda la ecuación de adelante, sería más por más es más. 3 por 8, 24. C, más por más da más. 5 por 8, 40L. Esto es igual a 8 por 70, que son 560. Ahí está. Ya que haga las multiplicaciones, coloco una línea en la parte de abajo y voy a sumar o restar a manera de columnas para reducir los términos semejantes. Entonces yo me doy cuenta que tengo 25C negativo más 24C, sería 25 menos 24, me queda 1, pero es negativo porque de estos dos el más grande es negativo, menos 1C, ¿sale? Y luego menos 40 más 40 me da 0, con lo cual aseguramos que se elimine la incógnita L, y todo esto es igual a menos 575 más 560, me da un total de menos 15, ¿sale? Es una resta de dos números, uno positivo y uno negativo, se restan, y recuerden que el signo del resultado es el mismo que el signo del número mayor. Por lo tanto tenemos esta expresión, menos 1C es igual a menos 15. Ahí está, ¿sale? Ahora, para despejar el valor de C, simplemente este 1 negativo que está multiplicando a la C, lo paso dividiendo, por lo tanto C es igual a menos 15 entre menos 1, y entonces tenemos que el valor del cuaderno, menos entre menos es más, 15 entre 1, 15, vale 15 pesos. Entonces el cuaderno vale 15 pesos y con eso resolvemos nuestro problema 49. En su guía eso está marcado en el inciso A. ¿Sale? Ahí está. Problema número 49. Ahora bien, nos vamos al problema número 50. El problema número 50. El problema 50 dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es el dominio de la siguiente función polinomial? Y bueno, viene la función polinomial f de x igual a x cúbica más 2x cuadrada menos 3x más 1. ¿Vale? Ahí está. Ahora bien, este problema también se resuelve en 3 segundos siempre y cuando tengamos las bases teóricas bien establecidas. Este tema de funciones polinomiales se ve en matemáticas 4, en precálculo, ¿vale? Esta es una función polinomial. Recordemos que una función polinomial tiene dos características principales. La primera es que es un polinomio, por eso se llama polinomial, tiene varios términos, ¿de acuerdo? Y la segunda es que los exponentes de la variable o de las variables tienen que ser exponentes positivos, no pueden ser exponentes negativos ni exponentes fraccionarios. Entonces, de entrada, pues vemos que tenemos una variable que es la variable x, la variable independiente, y que tiene exponente positivo 3, exponente positivo 2, exponente positivo 1 y exponente positivo 0. Ajá, no se escribe, pero existe. Entonces, tienen exponentes positivos, no hay exponentes negativos ni fraccionarios, por lo tanto, sí es una función polinomial. Ahora, deben recordar que en una función polinomial, el dominio, es decir, todos los valores de x que ustedes pueden colocar en esta función y que les van a arrojar un valor en y, ajá, ese es el dominio. El dominio de una función polinomial, ¿de acuerdo? Son todos los valores de x, ¿de acuerdo? Ajá, son todos los valores de x que pertenecen a los números reales, ¿de acuerdo? Son todos los valores de x que pertenecen a los números reales. En otras palabras, si ustedes tienen su recta numérica, ¿sí? Todos los números que existen desde el menos infinito hasta el infinito son todo el conjunto de los números reales. En otras palabras, si yo quisiera expresar esto en forma de intervalo, el dominio de la función son todos los valores que van desde menos infinito hasta infinito. Y recuerden que en la notación de intervalo, los infinitos siempre llevan paréntesis a sus lados, a sus costados, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
Este es el dominio de una función polinomial, que en este caso está marcado en el inciso C. Les vuelvo a insistir, si ustedes tienen la base teórica de cuál es el dominio de una función polinomial, esto se hace en 3 segundos. Pero bueno, aquí vamos haciendo un poquito de contexto para que sepan de qué cojones estamos hablando. ¿Sale? Bien, vámonos con el problema número 51. ¿Sale? Problema número 51 de esta guía, que dice: la gráfica de la función y igual a menos x menos 1 corresponde a una recta que de izquierda a derecha y que corta el eje de las ordenadas en bien, aquí viene una oración que nosotros tenemos que completar. Qué bonito, mira nada más que sabrosón. Nos dice que la gráfica de la función y igual a menos x menos 1, ¿sale? Corresponde a una recta que, y vienen varias opciones: asciende, desciende, desciende, asciende, de izquierda a derecha y que corta al eje de las ordenadas en, y viene ahí un puntito, vienen varias opciones: 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1. Bueno, vamos a ver. Tenemos nosotros que retomar nuestro tema de funciones de matemáticas 4, ¿sale? Incluso también funciones lineales que se ven en geometría analítica en tercer semestre. Y bueno, vamos a revisar. Aquí tenemos una recta, ¿sale? Es una ecuación lineal, es una ecuación de primer grado, porque la variable independiente, que en este caso es la letra x, tiene exponente 1, ¿sale? Entonces recordemos que la ecuación de una recta, de hecho incluso aquí el ejercicio nos dice que es una recta, ¿no? Ya nos está diciendo que es una recta, ni siquiera nos está preguntando qué cojones representa esta ecuación. Entonces es una recta porque el valor de la incógnita x, su exponente máximo es 1, ¿sale? Esa es su primera característica, ¿sí? Recordemos que una recta, cuando nosotros la dibujamos en el plano cartesiano, nosotros podemos tener una recta con una inclinación, ¿sale? Con una inclinación que puede ser hacia la izquierda, ¿sale? Una recta que puede estar inclinada hacia la izquierda, o puede ser una recta que esté inclinada hacia la derecha, dependiendo lo que se conoce como su pendiente de recta, ¿sale? La pendiente, la famosa M minúscula, sabrosona, ¿sale? Dependiendo de su pendiente puede tener una inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sabes? Ahora, una ecuación de una recta como esta puede estar expresada en 3 formas distintas. Normalmente una ecuación de la recta puede estar expresada en su forma ax más by más c igual a 0. Por citar un ejemplo, 5x menos 3y más 10 igual a 0. Y esta ecuación es la que se conoce como la ecuación en su forma general, cuando está totalmente igualada a 0 y ordenados los términos x, y y término independiente. Pero hay otra forma de expresar una ecuación de la recta, que es de la forma y igual a mx más b, ¿sale? Y igual a mx más b, que es como la que me está dando el problema, y igual a menos x menos 1, ¿sale? Y esta forma de la ecuación de la recta es en su forma canónica, o su forma otra de las formas que nos permite representar una ecuación de una recta es de la forma y igual a mx más b, que es justamente como la que me da el ejercicio. Entonces el ejercicio me dice que tengo una ecuación y igual a menos x menos 1, y este tipo de representación de la ecuación de la recta es lo que se conoce como ecuación en su forma ordinaria al origen, o bien la forma simple de la ecuación
de la recta, ¿de acuerdo? Y bueno, cada una de estas hay otros tipos, hay ecuación canónica, ecuación normal, paramétrica y demás, pero el objetivo de este tipo de ecuaciones es que cada una nos arroja cierto tipo de información. Entonces, en el caso de esta ecuación, que es la que nos interesa porque es como viene el ejercicio, nos dice que si hacemos una pequeña comparación de la estructura de la ecuación con la ecuación que me están dando, este numerito que acompaña la letra X es el valor de la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Entonces me dice que la pendiente, para este caso, la pendiente valdría menos 1, ¿sale? La pendiente valdría menos 1. Y además nos dice que este valor que tenemos aquí, esta B, lo que me dice es la ordenada al origen, que en este caso vale también menos 1. Oiga, profe, ¿pero qué es la ordenada al origen? Ah, muchachitos malcriados. La ordenada al origen es el punto donde mi gráfica corta al eje Y. ¿Sí? Si yo tengo aquí mi plano cartesiano XY y me dice que mi valor de B, es decir, mi ordenada al origen vale menos 1, significa que la recta va a cortar en Y en el menos 1, o en otras palabras, el punto donde corta esta recta en el eje Y es el punto 0, menos 1, porque recordemos que primero es el valor de X y luego es el valor de Y. El punto 0, menos 1 es el valor donde mi gráfica cruza. Ahora, como la pendiente es negativa, debemos de recordar un poquito de teoría. La teoría nos dice que cuando una recta está inclinada hacia la derecha, la pendiente es positiva, y cuando la recta está inclinada hacia la izquierda, la pendiente es negativa. Entonces, si recordamos estos conceptos, y aquí mi expresión me dice que la pendiente es negativa, significa que la inclinación de la recta es así, hacia la izquierda. Va a cortar en el menos 1 en Y, pero está inclinada hacia la izquierda, ¿sí? De esta manera, así, ¿sale? Porque me dice que la pendiente es negativa, corta en el menos 1, porque el valor de B es menos 1. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros observamos la gráfica, vemos que va en sentido de descenso. Yo estaba aquí en lo alto y de repente vengo avanzando y voy disminuyendo mis valores de Y. Recuerden que un movimiento descendente es si yo voy aumentando mi valor de X, mi valor de Y va siendo más pequeño. Esa es una tendencia descendente. Entonces, en este caso, esta gráfica es descendente, ¿sale? Es una gráfica descendente y corta al eje de las ordenadas, porque recuerden que el eje Y también se le conoce como eje de las ordenadas, ¿sale? Es importante tener claro de qué estamos hablando. Es descendente y corta el eje de las ordenadas en el punto 0, menos 1, como ya lo habíamos platicado, ¿sale? Por lo tanto, esta combinación es la que termina de resolver la oración planteada en el ejercicio 51. Entonces quedaría la gráfica de la función y igual a menos x menos 1 corresponde a una recta que desciende de izquierda a derecha y que corta el eje de las ordenadas en 0, menos 1. Y esa es la respuesta correcta del ejercicio 51, que en su guía está marcada con el inciso B. Y bueno, vámonos al ejercicio número 52 de esta guía, que dice: ¿cuáles de las siguientes gráficas son crecientes en todo su dominio? Y vienen 4 gráficas en la guía, ¿verdad? La primera gráfica, la gráfica 1,
tenemos aquí el eje X, tenemos aquí el eje Y, ¿sale? Vamos a hacer una gráfica rápida, lo que me importa es ver la tendencia de esas gráficas, cómo es su movimiento, ¿sale? En este caso la primera es así. La segunda gráfica, tenemos nuestro plano cartesiano rico y sabrosón, ¿sí? X y Y. Tenemos que la segunda gráfica es de esta manera, más o menos así, ¿sale? Con mucha imaginación quedó chingona, ¿sale? Tenemos la tercera gráfica, tenemos nuestros bonitos ejes que no nos abandonan en los momentos más difíciles. Ahí está, tenemos ahora esta recta de aquí, inclinadita a la derecha, ¿sale? Y finalmente tenemos esta cuarta y última gráfica, no por ello menos importante, que es esta gráfica que se muestra de esta manera. Hay más o menos, ¿sale? Entonces, ahí está, bien. Tenemos estas cuatro gráficas y nos pide el problema que digamos cuáles de esas gráficas son crecientes en todo su dominio. Es decir, de entrada debemos de recordar que el dominio son todos los valores de X que podemos utilizar o que se utilizan en una función, ¿vale? Nosotros sabemos que tenemos el eje X que va desde el menos infinito hasta el infinito, ¿vale? Desde valores de menos infinito a infinito que se pueden tomar en la variable X, en este caso en nuestro eje X. Ahora bien, una función creciente tiene que cumplir esta condición. Para que una función sea creciente, ¿de acuerdo? Lo que tiene que suceder es que mientras yo aumente el valor de mi variable X, también va a aumentar el valor de mi variable Y, ¿sale? Puede ser en la misma proporción o no, pero tiene que haber un aumento en ambos valores, en ambas variables, ¿vale? Entonces, si yo observo mis gráficas, siempre una gráfica para saber si es creciente o decreciente se lee de izquierda a derecha. Entonces, comienzo con la primera gráfica y me doy cuenta que conforme voy aumentando mi valor de X, porque recuerden que va de menos infinito a infinito, y en el caso de Y va de menos infinito a infinito, conforme voy aumentando mi valor de X, dense cuenta que también mi valor de Y va aumentando, ¿de acuerdo? Hay un aumento en ambas variables y por lo tanto, si yo quisiera extender esta gráfica, seguiría sucediendo el mismo efecto. Al aumentar mi valor de X, aumenta mi valor de Y. Por lo tanto, esta función es creciente en todo su dominio y sería una de las opciones a considerar. Ahora, me voy con la segunda función, me doy cuenta que aquí, conforme voy avanzando en mi dominio, en mis valores de X, el valor de Y va disminuyendo, lo que va siendo una función decreciente en todos sus puntos. Por lo tanto, esta función no es creciente en todo su dominio, no la puedo tomar en cuenta para las respuestas. Reviso ahora mi gráfica número 3, empiezo de la izquierda, conforme voy aumentando mis valores de X, mi valor de Y va aumentando también, es decir, aumenta uno y también aumenta el otro, por lo tanto es una función creciente. Si yo extiendo esta recta hasta arriba, seguirá sucediendo lo mismo, voy aumentando mi valor de X, va aumentando mi valor de Y, por lo tanto va formando los puntos de la recta, es una función creciente en todo su dominio. Y finalmente la gráfica número 4. Sucede que conforme voy avanzando mis valores de X, mi valor de Y va disminuyendo. Por lo tanto, no es una función creciente ni mucho menos. Tampoco se consideraría para el ejercicio. Entonces, como conclusión, ¿cuáles de las siguientes gráficas son crecientes en todo su dominio? Pues son la función 1 y la función número 3. Esas son las dos funciones que son crecientes en todo su dominio. Y esa es la respuesta correcta del ejercicio número 52
que en su guía está marcado con el inciso D. Ahora vámonos con el ejercicio número 53, que dice: convierte el valor de un ángulo que mide 2/4 de pi radianes a grados. Bien, esta es una conversión de radianes a grados, son unidades de medida de ángulos. Recordemos Matemáticas 2, el apartado de geometría y trigonometría, cuando se ven los ángulos, sus medidas y sus conversiones. Entonces nos dan un ángulo en radianes, que es 2/4 de pi radianes, y lo tenemos que transformar a grados, ¿vale? Ahora, quiero que sean muy observadores. A veces estas guías son medias tentadoras y nada más quieren confundir al individuo, pero no se compliquen la existencia, ¿vale? Nosotros sabemos que 2/4 es una fracción que no está simplificada y que en realidad 2/4 es lo mismo que un medio, ¿vale? Un medio de pi, es decir, la mitad de pi, obviamente expresada en radianes, ¿sale? Y este valor, 2/4 de pi, es lo mismo que un medio de pi, ¿va? Ahora, ¿por qué les hago un poquito esta observación? Porque si ustedes recordarán sus clases de ángulos, recordarán que hay una equivalencia entre radianes y grados, que es justamente la que se va a ocupar para resolver este ejercicio, y que es pi expresado en radianes es exactamente igual a 180 grados. Esta es la equivalencia, ¿de acuerdo? O mi factor de conversión que voy a utilizar para convertir un ángulo que está en radianes a grados, ¿sale? También hay otra por ahí rondando que dice que 2pi radianes es igual a 360 grados, también es válida, pero esta es más universal y más práctica, por eso es la que yo utilizo en este momento. Ahora, ¿por qué les hago mención de esto y por qué les recuerdo que 2/4 de pi es lo mismo que un medio de pi? Bueno, porque por lógica, si un pi completo vale 180, pues la mitad de pi tiene que ser la mitad de 180. Por lo tanto, ¿cuál es la mitad de 180? 90 grados. Y esa es la respuesta correcta a este ejercicio que está marcado en el inciso B, ¿vale? Un pi vale 180, la mitad de pi pues vale la mitad de 180, que son 90 grados. Ahora, esto es algo práctico pero de observación. ¿Cómo se hace una conversión real, verdad? ¿Cómo se hace una conversión real de radianes a grados? Ahora lo vamos a hacer. Vamos a suponer que tenemos el 2/4 de pi, ¿sale? El 2/4 de pi, no hicimos ninguna equivalencia de esta manera, tenemos 2/4, entonces ponemos la cantidad que nos dan, 2/4 de pi, que está en radianes, abro un paréntesis enorme con una línea en medio y aquí voy a poner mi factor de conversión. Ahora sí voy a utilizar el factor de conversión que les acabo de mencionar. Ahora, una parte va a ir arriba, otra parte va a ir abajo. ¿Cómo saber cuál va con cuál? Bueno, checan la unidad de medida que tienen afuera, que en este caso son radianes, y entonces esta unidad de medida tiene que coincidir con la unidad de medida que van a poner abajo. Si se dan cuenta, aquí tengo radianes y tengo grados, por lo tanto la parte que tiene radianes es la que va a ir abajo. Entonces abajo va a ir pi en radianes para que esta unidad coincida con esta, y en la parte de arriba irían los 180 grados. Ahí está. Una vez que ya tengo acomodada mi conversión, coloco un signo igual, coloco una línea un poquito más grande, y lo que voy a hacer es multiplicar lo que tengo en la parte de afuera por el número de arriba. Es decir, en este caso multiplicaría 2/4 de pi por 180 grados, ¿sale? 2/4 de pi por 180, y en la parte de abajo solamente me quedaría esta parte de aquí. Muy importante, arriba solamente se multiplica el de afuera se multiplica por lo de arriba y va arriba la multiplicación, pero aquí abajo este no va como factor, este solamente va como factor en la parte de arriba. Tengan mucho cuidado con eso porque a veces lo repiten arriba y también lo repiten abajo,
y todo se va al carajo. Entonces tengan cuidado con esas conversiones. Ahora bien, tenemos entonces que, como yo tengo como factor pi arriba y tengo factor pi abajo, al ser factores se pueden eliminar. Y entonces, ¿qué me queda? Multiplicar 2/4 por 180 grados, que finalmente es la unidad que me tiene que resultar, ¿vale? Hago la multiplicación de un entero por una fracción. Al 180, si quieren, le pongo un 1 abajo para que sea una multiplicación directa. 180 por 2 son 360. 4 por 1 son 4. Es decir, dividiría 360 entre 4. Y si yo divido 360 entre 4, pues me toca 9. 9 por 4, 36. 36 ceros. Se pone un 0, toca 0. Entonces, el resultado son los 90 grados que ya habíamos platicado anteriormente, ¿vale? Esta es la manera de hacerlo utilizando conversión de unidades, ¿vale? La otra forma, la manera inicial fue por inspección, detectando que 2/4 de pi es igual a 1/2 de pi, es decir, la mitad de pi, y por lo tanto si un pi completo tiene 180, pues la mitad tiene 90, mitad y mitad, ¿de acuerdo? La manera correcta es hacerlo así, porque no sabemos si en el examen vaya a venir algo como esto, ¿vale? Entonces hay que trabajar con las conversiones de unidades, y en este caso pues es 90 grados la respuesta correcta, que está en el inciso B. Ahí está. Vamos a trabajar con el ejercicio 54. El ejercicio 54 dice lo siguiente: a partir de la siguiente imagen, determina la razón trigonométrica que corresponde a la secante del ángulo θ, ¿vale? Nos dan un triangulito con estas condiciones. Ahí está, un triangulito con estas condiciones, y nos dicen que este lado mide 2, este lado mide 3 y este lado mide la raíz cuadrada de 13. Ahí está. Y nos marca también el ángulo θ, que es este que tenemos en la parte de abajo, ¿vale? Nos pregunta cuál es la razón trigonométrica de la secante del ángulo θ. Bueno, primero tenemos que recordar que en un triángulo rectángulo tenemos 6 funciones trigonométricas, 3 básicas y 3 complementarias. Vamos a hacer un recordatorio. Tenemos la función seno de θ, coseno de θ, tangente de θ, cotangente, secante y cosecante, ¿sale? Tenemos 6 funciones trigonométricas, 3 básicas, estas son las 3 de ley que se tienen que aprender, y las 3 complementarias. Entonces, para cada función básica tenemos una función recíproca, es decir, la función recíproca de la tangente es la cotangente, del coseno es la secante, y del seno es la cosecante, ¿vale? El problema me pregunta la razón trigonométrica de la función secante. Entonces las funciones que ahorita me interesan y que voy a involucrar es la función secante y probablemente su función recíproca, que es la función coseno, ¿vale? Y si revisan sus apuntes de trigonometría, ustedes recordarán que la función coseno de un ángulo es exactamente igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿vale? Lo que yo abrevio como cateto adyacente, CA, y la hipotenusa como I. Y obviamente, como la función secante es complementaria a la función coseno, es decir, son funciones inversas, entonces esto es al revés para la función secante. Sería la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿vale? Para que aprendan a construir las funciones trigonométricas sin necesidad de aprendérselas de memoria. En realidad, las únicas que se tendría que aprender son estas 3. Seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, como ya vimos, es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero obviamente esas no las utilizamos, las primeras dos, porque
no están relacionadas directamente con la función secante, que es la que nos pide el ejercicio. Bien, ya sabemos que la función secante es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. La pregunta es, ¿cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto adyacente en el triángulo que me dan? Bueno, primero observo mi ángulo de referencia, que es este que está aquí marcado. Y este es mi ángulo recto, que como todos sabemos vale 90 grados. El lado que está enfrente a mi ángulo recto es y siempre será la hipotenusa. Por lo tanto, en este problema, la hipotenusa vale raíz de 13, ¿de acuerdo? Ahora, los otros dos lados son los catetos y sería cuestión de revisar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Bien, este es mi ángulo de referencia, me lo da el ejercicio. El cateto que está enfrente de ese ángulo de referencia, el que está enfrente, ese lado es el cateto opuesto. Por lo tanto, para este ejercicio, el cateto opuesto vale 3. Y el otro, por descarte, ¿verdad? Es el cateto adyacente. Ahí está. Este es mi ángulo de referencia. El lado que está enfrente es el cateto opuesto y el otro lado es el cateto adyacente. Si mi ángulo de referencia fuera este, el cateto opuesto sería este y el cateto adyacente sería este. El único lado que no cambia es la hipotenusa, ¿sale? Por eso es importante recordar. ¿Cómo saber cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente? Ah, bueno, pues hay que revisar cuál es mi ángulo de referencia y a partir de ahí defino cuál es el cateto opuesto, que es el que está frente a mi ángulo de referencia, y cuál es el cateto adyacente, que está junto a mi ángulo de referencia. Bien, una vez que ya tenemos identificados los tres lados para este triángulo, simplemente es cuestión de sustituir. Entonces, si sabemos que la secante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, tendríamos entonces que, para este triangulito, la secante de mi ángulo teta es igual a la hipotenusa, que vale raíz de 13, entre el cateto adyacente, que para este ejemplo vale 2. Y esa es la razón trigonométrica de la función secante para este ejercicio número 54, que en su guía está marcada en el inciso B, ¿vale? Entonces, hay que hacer un repaso de funciones trigonométricas básicas, funciones trigonométricas inversas, hay que ver cuál va relacionada con cuál, y tener bien claro cómo identificar no tanto la hipotenusa, sino los catetos, el opuesto y el adyacente, para poder resolver problemas de este tipo. El ejercicio 55 dice lo siguiente: el dominio y el rango de la función f de x igual a e elevado a la x entre menos 5 son, bien, nos da una función que es f de x igual a e a la x entre menos 5, ¿sale? Y el problema nos pide el dominio y nos pide también el rango, ¿sale? Recordemos que el dominio son todos los valores de x que puede tomar la función y el rango son todos los valores de y que se obtienen al sustituir los valores del dominio, ¿vale? Todos los valores que pueden surgir o aparecer en mi variable y. Ese es el rango. Bueno, es una función exponencial, ¿vale? Es una función exponencial y entonces tenemos que recordar un poquito de teoría de las funciones, lo que tiene que ver con dominio y rango de la función, y debemos recordar que para una función exponencial el dominio de una función exponencial son todos los valores, el dominio son todos los valores de x que pertenecen al conjunto de los números reales. En español, el dominio de la función exponencial son todos los valores que van desde menos infinito hasta infinito en el eje x, porque estamos hablando del dominio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poquito de teoría que deberían de aprender, así que les sugiero que la memoricen. El dominio de una función exponencial son todos los valores que van desde menos infinito hasta infinito.
Realmente aquí la clave es encontrar el rango. Para yo encontrar el rango, lo que tengo que hacer es sustituir los valores del dominio en la función f de x que me están dando, que es e a la x entre menos 5, ¿vale? Yo sé que hay otra forma de hacerlo con una gráfica, ¿verdad? Pero a mí en lo personal se me hace más práctico, y recuerden que en este momento lo más importante es optimizar los tiempos para la solución del examen, no la parte procedimental. Esa la pueden analizar con más calma, pero ahorita lo que urge son hacer atajos para resolver los ejercicios. Bien, tenemos como valores del dominio menos infinito y más infinito. Entonces cada uno de estos valores los voy a sustituir en mi función para encontrar los valores o los extremos de mi rango. Entonces voy a comenzar con el menos infinito. Entonces por un lado voy a hacer una separación aquí. Por un lado voy a sustituir el menos infinito en la función, ¿sale? Y por el otro lado voy a sustituir el infinito en la función. Ahí está. Bien, entonces vamos a evaluar estos dos valores en la función que tenemos aquí, que es e a la x entre menos 5. Vamos a comenzar con el menos infinito. Entonces tenemos la función que es f de x igual a e a la x entre menos 5. ¿De acuerdo? Para este caso x va a valer menos infinito, entonces la e la elevamos a la menos infinito y la vamos a dividir entre menos 5. Recordemos aquí que hay una igualdad en las funciones exponenciales cuando se trabaja con infinitos, que me dice que cuando e la elevo a la menos infinito, eso me da un valor de 0. Entonces esta igualdad ténganla en mente porque la van a utilizar para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, tomando en cuenta esta situación, e a la menos infinito me da 0 y ese 0 lo vamos a dividir entre menos 5. Cuando hacemos una división de 0 entre cualquier cantidad, siempre me va a dar 0. Por lo tanto, en este caso, este 0 es el valor, el primer valor para mi rango. Recordemos que el problema nos pide calcular el rango de la función. El dominio ya lo obtuvimos hace rato, entonces ahorita estamos trabajando con el rango. Ahora, nos vamos a la parte de la derecha. Ahora vamos a sustituir el infinito. Entonces la función sigue siendo la misma, e elevada a la x entre menos 5. Y ahora vamos a sustituir infinito. E lo elevamos a la infinito y lo dividimos entre menos 5. Aquí aplicamos otra igualdad que me dice que cuando e la elevo a un infinito, el resultado es infinito. Estas dos igualdades que tengo aquí en rojo, tengan por favor la amabilidad de aprendérselas porque las van a ocupar. Ahora bien, seguimos trabajando. Entonces e elevado a la infinito es igual a infinito, y un infinito dividido entre cualquier cantidad me va a dar infinito. Aquí lo único que tienen que revisar son las leyes de los signos a la hora de dividir. Más entre menos es menos, e infinito entre 5 me daría infinito entre. Entonces con esto tenemos los dos extremos del rango, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Tenemos el 0 por un lado y tenemos el menos infinito en el otro lado. Entonces estos dos valores van a formar los extremos del rango, que es el que nos hacía falta porque el dominio ya lo habíamos calculado anteriormente. Recordemos que cuando trabajamos con intervalos, siempre se pone la expresión numérica que vale menos, es decir, el valor más pequeño del lado izquierdo. Si yo observo el 0 y el menos infinito en la recta numérica, podemos observar pues que el 0 está en la parte central y el menos infinito se encuentra a la izquierda. Por lo tanto, a la hora de expresar el rango, ponemos primero el menos infinito, coma, y luego el otro valor, que en este caso es el 0. En este caso, como provienen de un dominio que está expresado en paréntesis, también el rango tiene que estar en paréntesis. Recordemos que estos son intervalos abiertos, es decir, estos valores no se encuentran dentro de la función. Y entonces podemos concluir con el ejercicio que el dominio de esta función es de menos infinito a infinito y el rango es de menos infinito a 0. Y estos dos son los resultados del ejercicio número 55, que en sus opciones de respuesta se encuentra en el inciso D.
Bien, vamos a terminar con esta parte número 2 de la guía, que es el ejercicio número 56. Recuerden que estamos trabajando con el área número 3 para la UNAM. Espero que ya se estén poniendo las pilas, malditos desbalagados, ¿vale? Entonces, vamos a revisar. El ejercicio número 56 dice lo siguiente. Calcula la distancia entre los puntos P, menos 1,1 y el punto Q, 1,-1 en el plano cartesiano. Bien, vamos a recordar su temario de geometría analítica. Tenemos dos puntos, el punto P, que tiene coordenadas menos 1,1, y el punto Q, que tiene coordenadas 1, menos 1, ¿vale? Recordemos que antes de utilizar cualquier fórmula de geometría analítica, yo siempre les recomiendo que a los puntos siempre les pongan su rótulo, su nomenclatura. Es decir, si el primer punto es para ustedes el punto 1, pues tiene coordenadas X y Y, X1 y Y1, y para el punto 2 tendría coordenadas X2 y Y2, para que a la hora de utilizar la fórmula que vayan a necesitar, pues no tengan que estar divagando para ver cuáles son los valores que tienen que sustituir. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, que es probablemente una de las primeras fórmulas, si no es que la primera, que se utiliza en su curso de geometría analítica. La fórmula para la distancia entre dos puntos es la siguiente. Distancia es igual a la raíz cuadrada de y2 menos y1 todo elevado al cuadrado, más x2 menos x1 todo elevado al cuadrado. Y entonces, como ya tienen la fórmula que van a utilizar, simplemente hay que sustituir los valores correctamente. Entonces tenemos que distancia es igual a la raíz cuadrada, y2 vale menos 1, entonces pondríamos menos 1, menos y1, pero y1 vale 1, entonces sería también menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Luego, más, que es parte de la fórmula, abro paréntesis, x2, que vale 1, menos x1, que vale menos 1. Aquí tengan mucho cuidado, porque puede suceder el caso en el que se junten dos signos negativos. Entonces, antes de elevar al cuadrado y demás, tenemos que resolver estos signos mediante las leyes de la multiplicación. Esta fórmula es relativamente sencilla. La realidad es que su error, la mayor parte de las veces, es justamente esto, que no logran visualizar que hay dos signos negativos y nada más colocan uno, y ahí es donde entra su error. Otro error recurrente es que, por ejemplo, en esta operación, que es menos 1, suelen multiplicar, ¿sale? Cuando en realidad no es una multiplicación, es una suma de dos números negativos. Tengan mucho cuidado con eso. Bien, seguimos entonces, tenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada, menos 1, como les dije, es una suma de dos números negativos que me da menos 2, y ese resultado lo voy a elevar al cuadrado. Ahora bien, tenemos un signo más, abrimos paréntesis. Si aplicamos las leyes de los signos aquí, menos por menos es más, y entonces tendríamos que sumar 1 más 1, que viene siendo 2, y también lo vamos a elevar al cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos que, para elevar un número al cuadrado, lo multiplicamos por sí mismo. Menos 2 al cuadrado es lo mismo que menos 2 por menos 2, que viene siendo 4. Y del lado derecho también 2 elevado al cuadrado son 4. Lo que me daría una suma de 4 más 4, que viene siendo 8. Por lo tanto, la distancia es igual a la raíz cuadrada de 8. Y esa es la respuesta correcta al ejercicio número 56, que es la raíz de 8, que se encuentra en el inciso A. Aquí nada más les vuelvo a insistir un par de consejos. Primero, que le pongan nomenclatura a sus puntos para que a la hora de sustituirlos en las fórmulas no anden perdiendo el tiempo. Y segundo, que tengan mucho cuidado con los signos, que sepan perfectamente cuándo tienen que sumar dos números y cuándo tienen que aplicar las leyes de la multiplicación para resolver cada uno de sus ejercicios.